Antes de que existieran las palabras, antes incluso de los árboles, ya había algo más antiguo, más profundo, más misterioso que el propio tiempo: el lenguaje de la vida. ¿Qué pasaría si te dijera que los primeros habitantes del planeta ya se comunicaban entre ellos, millones de años antes de que el ser humano siquiera existiera? No con palabras, sino con vibraciones, señales invisibles, luces, olores y sonidos tan bajos que ni siquiera podríamos escucharlos hoy. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre los animales, la inteligencia y la comunicación. Capítulo 1. Los ecos de los gigantes. Imagina esto: un bosque jurásico envuelto en niebla. De repente, la tierra tiembla. No es un terremoto, es el llamado de un dinosaurio. Los científicos creen que muchas especies, como el Argentinosaurus o el Brachiosaurus, no rugían como las películas nos mostraron. En realidad, emitían sonidos de baja frecuencia, tan profundos que podían viajar kilómetros a través del aire y el suelo. Es posible que un solo gruñido, inaudible para nosotros, pudiera advertir de un peligro o llamar a su manada desde el otro lado del valle. Era un sistema de comunicación tan avanzado que rivaliza con el de las ballenas modernas. ¿Podría un dinosaurio haber tenido un lenguaje emocional más allá del instinto? Nadie lo sabe. Pero los patrones de vibración fosilizados en ciertos cráneos sugieren que no estaban tan lejos de lograrlo. Capítulo 2. El lenguaje del agua. Mucho antes de los dinosaurios, cuando los continentes aún no tenían forma, el océano ya era un enorme campo de señales. Peces antiguos, como los placodermos, se comunicaban usando impulsos eléctricos y movimientos sutiles del agua. Era un lenguaje invisible, hecho de descargas, corrientes y reflejos de luz. En la oscuridad total del océano primitivo, cada chispa eléctrica podía significar una advertencia, una señal de apareamiento o un desafío de territorio. Es posible que la primera conversación del planeta no fuera un sonido, sino una corriente eléctrica. Cuando lo piensas, los tiburones, anguilas y rayas de hoy heredaron ese código milenario. Cada pulso, cada vibración bajo el agua es una palabra escrita en el idioma más antiguo de todos: la energía. Capítulo 3. Las voces de los pequeños. El imperio de los insectos. Y mientras el océano vibraba con vida, en la tierra los insectos inventaban su propio sistema de comunicación. No con sonidos, sino con química pura. Feromonas, olores, vibraciones, movimientos. Cada señal era un mensaje. Peligro. Comida aquí. Sígueme. Y lo más sorprendente es que este lenguaje sigue funcionando hoy, sin que haya cambiado casi nada en 400 millones de años. Las colonias de hormigas, las abejas, las termitas, todas operan bajo un sistema de mensajes invisibles, tan eficiente que ha inspirado a los científicos modernos a crear robots cooperativos y sistemas de inteligencia artificial colectiva. ¿Y si el primer Internet del planeta no fue digital, sino biológico? Capítulo 4. Mensajes en el aire. El aire, ese espacio aparentemente vacío, fue el escenario del siguiente salto evolutivo. Los dinosaurios emplumados y las primeras aves comenzaron a transformar los sonidos en símbolos. Los primeros cantos no eran música, eran advertencias, declaraciones de poder, rituales de apareamiento, mapas sonoros. Cada nota significaba algo distinto. Cada trino era una palabra. Hoy, algunas aves conservan esa habilidad ancestral. Sus melodías no son solo bellas, son sistemas lingüísticos completos. De hecho, un simple pájaro puede tener un diccionario de más de 30 sonidos diferentes, cada uno con un propósito exacto. Y si esos sonidos evolucionaron durante millones de años, podrían considerarse las primeras frases de la historia de la Tierra. Capítulo 5. El legado del lenguaje perdido.
Desde las profundidades del mar hasta el aire, desde los insectos hasta los titanes del Jurásico, la comunicación fue la herramienta que permitió la cooperación, la supervivencia y la inteligencia. Cada señal, cada vibración, cada mirada, fue una pequeña pieza del rompecabezas evolutivo que, millones de años después, nos llevó a nosotros, al lenguaje humano. Porque cuando observamos a los animales modernos, los elefantes que se comunican con ultrasonidos, las ballenas que cantan a cientos de kilómetros o los cuervos que crean símbolos, vemos reflejos de aquellos lenguajes olvidados del pasado. Y si, al estudiar a los animales antiguos, no solo descubrimos cómo hablaban ellos, sino cómo empezó el lenguaje de la vida misma. Quizá la Tierra nunca estuvo en silencio. Quizá, desde el principio, cada ola, cada zumbido, cada rugido y cada chispa fueron parte de un coro universal.